Ahora sí. Ok, ¿qué ven? Porque yo no veo nada. Dice contraste teológico escatológico. Ok. Se ve todo el PPT como que está, pero no se ve de a uno solito. Pero Se ve Ah, toda ya. No está en modo presentación. ¿Ahora? ahora. ahora sí. Ah, Ahora Ahora sí. sí, ¿verdad? ok. Bueno, la escatología, algo que debe quedarnos en la mente es que no es solo cronología, sino debe responder qué es el reino de Dios, cuál es la función de la iglesia, qué papel tiene Israel y cuál es la obra actual del Espíritu y cómo debe vivir el creyente hoy. Son varias cosas. Ahora, ustedes se habrán dado cuenta, dos cosas dividen la diferencia de diferentes perspectivas. Uno es la cronología y otro es la continuidad o discontinuidad de la iglesia. La continuidad con Israel, por si acaso. Algunos juntan Israel y iglesia como uno solo. El clásico diferencia, que son dos programas, pero eso sería también muy peligroso. Entonces, en esos dos diferencian las diferentes perspectivas. Además, la escatología afecta la misión, la espiritualidad, la ética, la eclesiología y la hermenéutica. Ahora, dos preguntas centrales que deben ser resueltas o deben preguntarse acerca del reino primero, ¿es principalmente futuro o ya está presente? Ese también diferencia. La otra, ¿el Espíritu Santo es evidencia del reino presente o solo anticipa eventos futuros? Esa es una buena pregunta. Eso nos puede dar pautas. Aquí tenemos, por ejemplo, la del reino del dispensacionalismo clásico, que para él es principalmente futura, totalmente futura. Y ahí en el futurismo hay varias formas, y creo que no sé si lo han mencionado, los radicales y los moderados, porque los radicales dicen todo es futuro, desde el Apocalipsis 1 hasta el Apocalipsis 22, todo es futuro. Los moderados dicen que no, y ahí, bueno, hay una lucha. Eh, el otro problema de las diferencias también es la interpretación. Aquí la interpretación es totalmente literal. El reino será terrenal, literal, y muchas de estas aún nosotros también creemos en el milenio, a diferencia del simbolismo y literal. Porque yo no me imagino un milenio, bueno, un poco para el pueblo de Israel, porque Dios prometió un reino que la gente en conversa misma lo va a ver. Entonces, si fuera que no existe el milenio y estuviera solo en la eternidad, ¿cómo sería que Cristo demostraría su reino? Y él dijo que lo demostraría ante los ojos del mundo. Y ahí sí, no es posible creer que sea un milenio solamente simbólico. Ah, en el clásico toma seriamente las promesas de Israel, mantiene expectativa futura, tiene lectura literal consistente y preserva la esperanza escatológica. Pero su debilidad es la separación excesiva de Iglesia e Israel y reduce el reino presente. No, para ellos es futuro, no es presente. Y hay una escasa integración de Lucas y Hechos. En el caso de Gruden, él prefiere hablar del premilenialismo histórico, moderado. Eso a partir de la postura. Otra vez vamos cuando uno defiende la postura, porque él está yendo al historicismo y también, por otro lado, al dispensacionalismo clásico. Y los reformados van en esa idea y para diferenciarse un poco se llaman históricos. Eh,
El aporte sería la defensa de la segunda venida de Cristo, que será literal, eso es eminente, la defensa de la resurrección corporal, la defensa del reino futuro y la defensa del juicio final. Pero, ¿dónde queda Pentecostés? Esa es nuestra crítica. Y la escatología, recuerden que no comienza en Apocalipsis, comienza en Hechos 2, según Strontium. Entonces ahí no coincidimos nada con Gruden. Según la teología pentecostal, el reino es inaugurado en la misión de la iglesia y su consumación futura es cuando Cristo venga en gloria, en poder. Entonces, esta perspectiva ya lo hemos leído, pero aún es interesante mirar cómo se conecta Lucas 4 con Hechos 2. Lucas 4, cuando Jesús dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para predicar el año agradable, y especialmente donde dice en la última parte, el año agradable del Señor. Ahí conecta con lo que es el Hechos 2. Ese año agradable tiene un significado muy interesante para el mundo judío y también para nosotros la iglesia, y Hechos 2 con la venida del Espíritu. Esas son las bases bíblicas para entender que el reino ya se ha inaugurado, no es futuro, ya estamos viviendo los últimos tiempos. Por otro lado, Pedro señala una señal escatológica de cuándo comenzó, y esto es cuando él dice: esto fue dicho por el profeta Joel, donde da por sentado que Pentecostés inicia con los últimos días. Es decir, inicia el futuro con el Pentecostés. Entonces tenemos una teología escatológica muy robusta que puede ayudarnos a entender mucho más. Strontium, a partir de la teología lucana, entiende que el Espíritu es señal escatológica, es poder misionero. Aquello que Hechos está diciendo que habrá señales en el cielo y en la tierra, aquí notamos a través del poder del Espíritu. El poder misionero, la evidencia del reino. Eso no es posible si no fuera por el Espíritu. Por lo tanto, el Espíritu en la escatología es activa. Por otro lado, tenemos a Kinner señalando, bueno, esta parte también ya lo dijo Grover, que la iglesia vive entre Pentecostés y Parus. Hablando un poco de tiempo, pero no en un tiempo específico. Demasia es que el Espíritu Santo anticipa la gloria futura. Y Amos Yom, bueno, su escatología cósmica que alcanza la humanidad, la cultura, la sociedad, la creación, tampoco es tan descabellada porque realmente afectará a todos. Bueno, ahí tenemos un contraste. Aquí queremos un poco con respecto a la reformada clásica. La teología clásica, su buen punto de vista es sobre el amilenialismo. ¿Por qué? Porque ellos, y es verdad, porque el amilenialismo es la teoría más antigua de la escatología. El premilenialismo recién surgió en el siglo XVII, con la Reforma. Con la Reforma surgió, pero la más antigua fue el amilenialismo, según ellos. Y no estoy seguro, creo que le sigue el post, pero en cronología el amilenialismo es uno de los más antiguos, que sostuvieron San Agustín, Berco, Huequema, y por eso ellos dicen: ¿cómo pueden cambiar la teología si esto era así creían? Bueno, la ventaja de este es que hablan del reino presente, la soberanía divina, la centralidad del pacto, la interpretación cristológica. Su fortaleza sería una alta coherencia sistemática, integración bíblica y desarrollo doctrinal profundo,
Y por esa razón Menzies da una sospecha que antes los pentecostales creían en esta. Y por eso él dice, y además de forma en privado, él nos dijo que porque su padre de Menzies es William Menzies. Y él mismo nos señaló que su padre en su escrito era amilenialista y el pentecostalismo creían tal, pero que le cambiaron y por eso contradice en cierta manera a Horton y a Horton como que le increpa porque en su libro van a leer hace una comparación entre Horton y Menzies su padre y donde hay divergencia en postura dentro del mismo pentecostalismo. Y eso, bueno, como todo, va a haber. ¿Cuál es la crítica pentecostal? Porque minimiza la experiencia del espíritu, reduce las dimensiones carismáticas y privilegia la sistematización sobre la narrativa. Entonces, esos son elementos. Con respecto a la teología católica, ellos también son amilenialistas, predominio amilenialistas. Y desde el punto de vista simbólica del milenio, para ellos no hay milenio real. Y usted va a notar, el milenio y la segunda venida de Cristo son los puntos de divergencia. El aporte, sin embargo, es la continuidad histórica, la esperanza sacramental, la dimensión comunitaria y la consumación cósmica. Pero su limitación es su menor énfasis carismático, menor desarrollo de Pentecostés como evento escatológico. Esa es la debilidad. La teología ortodoxa oriental. La teología ortodoxa oriental enfatiza la teosis, la glorificación y la comunión eterna. Su aporte aquí sería que la salvación culmina en la participación plena en la vida divina. Ese es el único beneficio. ¿Qué hacemos con respecto a la Iglesia de Israel? Ahí tenemos dos formas. De acuerdo al dispensacionalismo clásico, Israel e Iglesia, dos programas distintos. La reformada, Israel y la Iglesia espiritual es igual. Es la continuidad. Y aquí nosotros, los pentecostales, tenemos de ambos. Sí hay continuidad cristológica y soteriológica sin eliminar particularidades históricas, pero es discontinua respecto a las promesas a Israel. Eso debemos tener muy en claro. Por lo tanto, no somos ni dispensacionalistas clásicos ni reformadas, porque podemos tener dificultades a los extremos, pero sí entendemos que en cuestión de salvación hay continuidad. Pero sí hay discontinuidad respecto a las promesas hechas a Israel, que Dios sí va a cumplirlas a ellos, a lo que responde. Con respecto a la hermenéutica, la reformada, ellos interpretan, Cristo interpreta la profecía. El dispensacionalismo clásico es la literal profética. Y los pentecostales, para nosotros, no solo Cristo interpreta la profecía, el Espíritu es parte de eso y la narrativa redentora. Tres elementos que hacen diferencia la interpretación de la escatología. Hola. Hasta ahí, ¿cómo lo ven la postura del pentecostalismo? ¿No la ven más robusta? Mejor, mejor. ¿Cómo? Claro que sí. Robusta y mejor. Exactamente. Y veamos ahora la teología bíblica con la escatología. Aquí nos muestra el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay una promesa. En Génesis nos presenta al Mesías, el reino y la nueva creación en el libro de Isaías. Esa figura se nota muy evidente y eso aclara los momentos del reino en toda la historia bíblica. En el Nuevo Testamento, Cristo inaugurando lo prometido, es decir, la escatología.
Eso, y no solamente es Cristo, aquí recuerden que también es el Espíritu Santo, solo que aquí está de forma separada. Ahora, aquí tenemos el contraste con Gruden. Primero, las coincidencias. En lo que es premilenialismo, coincidimos. Que la segunda venida de Cristo será literal, coincidimos. Esto a la revelación, por si acaso, no a la parusia. La parusia obviamente no tiene esta característica, porque esto es todo ojo lo verá, y esto será literal. La resurrección no es problema, coincidimos. Con el juicio coincidimos. Creo que se terminó. ¿Hay más presentación o termina ahí? Termino, pastor. Acabó. Sí, terminó. Pero había un cuadro antes. Bueno, algo está fallando con que no puedo verla. No les puedo ver a ustedes, pero tampoco me permite ver la presentación. Ahora que ven, Nada. Pastor. Nada. nada de nada. A los hermanitos. Estamos viendo a los hermanitos que no prenden sus cámaras y están ausentes. Pastor Germán, tu volumen está bajo. Pastor Esteban, los archivos que has subido han desaparecido también, no hay en el chat. Estaba yo descargando, pero no hay ahora. ¿Ah, sí? Siguen ahí, pues. Qué raro, no tendría que desaparecer. En el mío no aparece, está todo vacío. Está en el chat, sigue. Está. Puede ser la señal. Puede volver a mandar, pastor. Ok, lo mandamos al grupo. Sí, mejor al grupo de WhatsApp, por favor. ¿Pueden ver ahora? Nada. Nada. Negro. Nada de nada. Sí, no, no hay nada. Ahora sí. Ahí. Ok. Bueno, para terminar, vamos a mirar la integración total. ¿Qué les pareció esa combinación de teología bíblica, sistemática y narrativa? Muy bueno, pastor, muy bueno. Me doy cuenta que nos hace, la mayoría del pentecostalismo no conoce la teología pentecostal ni idea de la narrativa. Estamos todavía metidos en el, en el pasado. Nos hace falta una actualización. Hay muchas cosas que se desconocen. Ahora yo sé que algunos ya están usando este texto, pero lo que un poco me da de pena es que lo están usando sin saber por qué hay esas tres y nada más sin tener ¿cómo se dice? La orientación, la dirección por dónde deben ir. Y cuando se pierde ese hilo de continuidad, entonces simplemente creamos mayor confusión. A diferencia que ustedes ahora lo recibieron, la ventaja de cómo combinar ya tiene más sentido y por esa razón les ruego, hablen con su director y díganle quiero enseñar teología. No importa, quiero enseñar. El Bueno, profesor de teología avanzada.
Revelar. Ustedes se animen a enseñarlo. También Efraín. Bueno, Efraín ya estaba enseñando, pero Moisés y Alejandro. Heidi. Así que, porque, por ejemplo, en La Paz, no es por decir, o sea, no quiero minimizar ni nada. Los profesores son que han estado estudiando en el Almirante Grau. Y más puede la teología reformada que otra cosa. Y ese es un desafío. Así que por esa razón, ¿por qué una integración teológica? Ahí quiero aterrizar. El problema histórico de todos los tiempos es que algunas teologías enfatizan la Biblia, pero descuidan la sistematización. Otros enfatizan el sistema doctrinal como la teología reformada, pero descuidan la narrativa bíblica. Otros enfatizan la experiencia como los neopentecostales, pero descuidan la fundamentación doctrinal. Por lo tanto, los tres son necesarios. ¿Se nota? Nosotros miramos desde un punto de vista más integral. Hoy necesitamos tener una visión más integral. No solamente de un lado. La teología cristiana requiere una teología bíblica. Requiere una teología sistemática, una teología narrativa y la vida del espíritu. Aquí ustedes se habrán dado cuenta que el espíritu no es manifestación, es vida. Y me encanta este enfoque de entender el Espíritu Santo como vida, no solo limitar a la manifestación, a que uno habla profecía y el otro no, a más que eso. No digo que no está bien, pero hay que vivirla. Por lo tanto, la verdad bíblica es histórica primero, doctrinal, experiencial, misional y escatológica. Y desde ese punto de vista se debe tocar la teología. ¿Por qué? Porque el modelo de Jesús integró escritura, doctrina, experiencia y misión en todo lo que él enseñaba. El modelo apostólico también integraron narrativa, porque basan en narrativas del Antiguo, interpretación, doctrina, aplicación. A mí me llama esta atención de la aplicación. Siempre va aplicado. Y la misión. Nunca es de una sola línea. Son varias. Como modelo teológico, Lucas y Hechos. Historia. Teología. Dentro de la historia está la teología. Dentro de la historia, ese es lo periférico. El núcleo es la teología. Y lo periférico es lo narrativo. La experiencia, la misión, la consumación. Ese enfoque, otra vez notamos la integración. Desde la teología bíblica, la primera pregunta es ¿cómo se desarrolla la revelación? Primero la creación, el pacto, Israel, Cristo y la iglesia. La iglesia aquí no como la iglesia imperfecta, la iglesia como testimonio vivo de Dios. Esta forma de entender la iglesia como testimonio vivo de Dios es parte de la revelación. Ahora, ahí le falta, creo que está más abajo, a ver, no estoy viendo. La consumación. Además, Dios se revela a cada persona y es otro aspecto. No solamente es como cuerpo. Respeta el contexto, respeta la progresión histórica, respeta los autores bíblicos, muestra la unidad de la revelación.
Las limitaciones de la teología bíblica sería, sin integración doctrinal puede producir fragmentación, excesiva especialización y dificultad sistemática. Bueno, ayer el hermano Max decía, hay que especializarse en uno. Sí, hay que especializarse en uno, pero hay que mirar todo, porque no se puede especializar en uno sin mirar el todo, porque necesariamente todas las teologías concuerdan. La teología sistemática, la pregunta es, ¿qué enseña toda la Biblia sobre el tema? Ahí tenemos sobre Dios, sobre Cristo, sobre la salvación, sobre la iglesia, sobre el Espíritu Santo, sobre la escatología, que son más centrales. Obviamente hay temas más secundarios, pero esos son absorbidos por los ejes doctrinales más grandes. El aporte de la teología sistemática es claridad doctrinal, coherencia teológica, defensa de la fe y formación ministerial. Su limitación es que sin narrativa puede volverse abstracta, puede desconectarse de la historia bíblica, puede reducir a experiencia espiritual, nada más. Por lo tanto, todos tienen aportes y limitaciones. La teología narrativa. La pregunta es cómo transforma la historia de Dios en la historia humana. El aporte es formación espiritual, discipulado, identidad, experiencia vivencial, integración pastoral. Pero su limitación es, si no sistematizamos, podemos llegar a doctrinas relativas, a favorecer a subjetivismo y debilitar la precisión teológica. Por lo tanto, no solo teología narrativa, no solo teología sistemática, no solo teología bíblica, los tres deben caminar juntos para que la mesa sea sostenida. Y es así la propuesta pentecostal. Hay que integrar teología bíblica, teología sistemática, teología narrativa y teología neumatológica. ¿No les parece? Lo que les compartí de antropología y jamarteología fue que estuve enseñando a los hermanos del seminario de Lima en la iglesia más grande de Lima, La Hermosa. Y tengo otro que comparto con el seminario del SET, que es Eclesiología y Pentecostalismo. Igual vamos desde el punto de vista histórico, desde varios puntos de vista, y es rica, muy rica, y anímense a hacerlo, rompan los paradigmas. El papel del espíritu es muy importante. El espíritu nos ayuda a comprender y también a aplicar. Les va a ser muy necesario. Y recuerden siempre la gran narrativa bíblica. No olviden, esta es la gran narrativa bíblica. Creación, caída, redención, misión y consumación. A principio solo hemos empezado con 4. Ahora miren cuánto está. La integración de la teología. Esto es importante de toda la teología bajo este esquema. Dios crea, Dios redime, Dios santifica, y ahí ya pueden ir ubicando. Génesis, Éxodos, Levíticos, envía y glorifica. No solo en libros enteros, sino en varios libros hay uno de estos, pero la presencia de Dios, no solo, aquí viene el detalle. Pareciera que la teología es estudio de Dios. No, es la revelación de Dios, pero a partir de lo que Dios hace, de lo que Dios se ha revelado, y Dios se ha revelado como creador, como redentor, como santo, como el que envía, como el que glorifica. Noten que Dios, el Padre, envió a su Hijo unigénito, y por eso esta integración es muy interesante mirarla desde ese punto de vista. Desde el punto de vista antropológico, el ser humano hay que entender que es un ser creado,
un ser caído, pero redimido, restaurado y será glorificado. ¿Notan esa secuencia? En cuestión cristológica, empezamos del Cristo preexistente, siempre encarnado, crucificado, resucitado, exaltado y glorificado. Hay una secuencia, ¿se nota? En la soteriología hay una salvación planeada, hay una aplicación por el Espíritu antes de la conversión. Todos estos dos son antes de la conversión, donde ya aquí entra ubicado mejor la elección, está en la plaza. Y aquí me he olvidado decir, en Judas, en Segunda de Pedro, en varias introducciones, ustedes van a notar, en la presencia de Dios, siempre Dios ya estaba planeado la redención. Y esos tienen una gran profundidad y sostienen esta figura y no es descabellada esa doctrina. Luego la conversión, la santificación y la glorificación. Ya cobra sentido con respecto a la escatología. En la escatología sí tiene que ir a partir del reino. El reino viene desde Génesis. Reino prometido en Génesis, inaugurado con Jesús, experimentado, proclamado y consumado. Y notan ahí una secuencia en toda la Biblia. Cristo como el centro del sistema teológico. En el sistema teológico, en cualquier doctrina, Cristo debe estar en la creación, en la redención, en la santificación, en la misión, en la consumación. Estamos cerrando, ¿verdad? El Espíritu como eje operativo, donde hace lo presente una realidad futura. Este entendimiento es muy importante. Este es vivir la escatología, porque estamos presentes, pero con la perspectiva futura. El reino como eje integrador, ya les había dicho, no se puede hablar sin reino en cualquiera de los temas, tanto en el antiguo y en el nuevo. El reino comienza y termina, ya les había puesto dos propósitos, redentor y reino, restaurar el reino. La iglesia como comunidad del reino, que anticipa el reino, la comunión, anticipa la comunión, la santidad, la misión y la nueva creación. Por lo tanto, hoy en día la teología es para aplicar, no para conocer, es para aplicar en la formación espiritual, en la madurez, en la santidad, en el discernimiento y en el servicio. Y una aplicación ministerial, la teología. Nosotros siempre hemos entendido que la teología nunca tiene énfasis con la evangelización, discipulado, nada. No, más bien la teología nos impulsa a la evangelización, al discipulado, a las misiones, a la transformación social y a la esperanza escatológica. Eso hay que entender muy bien, que si no habría teología, simplemente estamos haciendo programa de hombres. Y ahí tenemos los autores pentecostales. ¿Cuántos conocían a alguno de estos autores? Probablemente Strong, puede ser. Aquinas. Hola, uno, hay otro. ¿Qué más? Muy poco, ¿no? Macia, Young, Archer, Thomas. Lo que quiero mostrar un poco con esta variedad es que hay varios o existe teólogos pentecostales muy bien posicionados. Bueno, algunos sí se han salido de la línea, pero tenemos base de personas que han hecho estudios
y nosotros necesitamos continuar, ni siquiera tenemos que comenzar de cero. No tenemos que inventar la pólvora, simplemente necesitamos incorporar. Y después decimos, no hay autores pentecostales. Sí hay. Y se los estoy demostrando ahora. Y en todo el estudio ustedes han debido notar, estos autores han ido primando fuertemente. Si bien no han escrito algo puntual, pero hay sobre varios aspectos y nos ayuda a entender. Recuerden el sistema metodológico. Siempre comenzamos con la interpretación, la contextualización, la teologización. En esta teologización me van a comparar con otras tradiciones. ¿Vale la pena comparar y estudiar a otras tradiciones? La aplicación y la administración. La administración tiene que ver con la misión. Esa es otra vez, o si quieren ponerle como, esta es la misión. Siempre debe ir en esa. Ahora recuerden, en su monografía, este es el primer paso, este es el segundo y este es el tercero. En esos tres, si usan el PROM, les va a llevar por este camino. Así que úsenme el PROM si no quieren sufrir. Ahora, ayer varios he visto que con Claude les está funcionando bien porque le está rastreando. Y también no olviden la síntesis de toda la revelación. Dios se revela, Dios habla, Dios actúa, Dios redime y Dios habita con su pueblo. Esa es en la consumación. Dios estará con nosotros. Él vivirá con nosotros. Y desde ahora podemos gustar de esa vida de Dios. Síntesis de la teología cristiana. Toda la escritura apunta a Cristo, al reino, al Espíritu, a la iglesia y a la nueva creación. Por lo menos en estos hay una constante frecuencia que se refiere desde Génesis hasta Apocalipsis. En ese sentido, también no olviden la síntesis de la teología pentecostal. Cristo salva. Ahora aquí hay una incorporación. Obviamente el clásico es 4, eso no lo negamos, no lo vamos a cambiar, no se puede cambiar la historia. Pero el pentecostalismo contemporáneo incorpora, santifica, bautiza, sana, y sana no es, esta es la restauración, ya hemos visto, solo ahora estamos repasando, y Cristo vuelve otra vez. Ahí notan, esa es una riqueza que nos damos. Para terminar, la conclusión de esta clase, primero que nada, desde Génesis hasta Apocalipsis, la historia bíblica que narran no debemos perder de vista. Uno, la creación de Dios, el universo y al hombre, la caída del ser humano, la redención de Cristo, la misión impulsada por el Espíritu y la consumación de todas las cosas. Esta es la historia bíblica, por lo tanto, Apocalipsis 21 y 22 se puede resumir en esta frase: el Espíritu hace presente hoy lo que Dios consumará plenamente en la nueva creación. Y quiero terminar con la primera pregunta que nos hicimos. ¿Por qué estudiamos teología? Y esta la incorporé recientemente mientras estábamos en el devocional y Ruthie estaba hablándonos. Ahí, por eso está medio ahí como insertado. Estudiamos teología no solo para conocer, sino para creer en Dios por medio de su palabra. Primer elemento, para vivir la teología, para vivir la vida de Dios, para defender la fe, para poner en práctica,
para transformar vidas en la misión y para dar esperanza a todos, sean creyentes y no creyentes. Por lo tanto, la teología, esto lo traduzco en el sentido de la vida, porque cuando Ruthie estaba contando su historia, debo decir con toda honestidad, el ministerio que desarrollo no tendría ningún sentido por lo siguiente. Yo soy uno de los decepcionados de la teología porque a mis 11 años, ahí me toca contar mi testimonio. Carmen, perdón. Profe, una consulta. ¿La tarea del proyecto es para ahora? Sí. Y lo segundo, bueno, ¿hasta qué hora hay plazo? No, o sea, pueden hacer, bueno, si ustedes me piden, pero tiene que ser para todos, ¿no? Ya. Si no es para hoy, puede ser para mañana, pero podemos... Todos digan que sí. Todos tienen que decir que sí, o sea, si dicen que no, es para... Apoyo la Por moción. favor, por favor. Apoyo la noción. La moción. La segunda pregunta es, todos los puntos que están ahí en el PROM, hay que hacerlos tal cual, dice 500, 800 palabras, todo eso. ¡Wow! Bueno, en realidad es un direccionamiento para que no se vaya por otro camino, porque te lo puedo buscar en diferentes cosas. Y la idea es, pero ustedes tienen que direccionar. Ya. Ustedes den, o sea, si están de acuerdo o no, y si le está llevando por otro camino, díganle, vaya al paso tantos, o sea, oblíguenle. La ventaja que estoy notando con Claudia, y ayer estaba revisando de algunos, les está dando una buena base bibliográfica, les está rastreando, o sea, me gusta cómo rastrea, aún la Biblia lo está rastreando con varios fundamentos que tal vez ni siquiera lo hemos considerado, y eso me encanta porque la razón por qué les estoy dando estos PROM es para que profundicen en la teología de tal manera que no sea una superficialidad, sino tenga fundamento, tenga solidez y no sean avergonzados por otros pastores. Lo digo porque a mí también me la hicieron, así que, como dice, ¿qué sabes tú? O sea, ¿qué entiendes de esto? Y a veces te ven como hereje. Y en esa parte no solo tengo experiencia en mi contexto mismo, sino aún fuera, porque uno entiende como que siempre le han diseñado y cuando alguien habla diferente como que le crea ruido y es probable que al inicio les haya creado ruido, pero al terminar que ahora estamos viendo las cosas cambian, ¿no? Entonces ahí quiero mirar a mi testimonio. Mi padre, yo vengo de padres cristianos y de pastor. No nos dejaba jugar con los niños no creyentes. No podíamos salir de la cerca porque estábamos ahí. Y ustedes saben, cuando alguien está así, el deseo de salir al mundo es más fuerte. Y por lo tanto, crecimos en un ambiente donde mucha sofocación. Y a mis 11 años salí al mundo. Lo digo con vergüenza, no puedo decir, uy, que aprendí a tomar, a fumar, a desviarme, de tal forma que no quería saber nada de Dios. Pero Dios, en su amor,
a los 15 años me volví otra vez al Reddit. Pero la predicación del pastor era como un vacío para mí. No le daba sentido a la vida. Pero cuando fui bautizado con el Espíritu, ahí cambió. Y a partir de ese día hasta el día de hoy le sirvo. Pero la vida que desarrollo, prácticamente hay muchas cosas que me he tropado en la vida. Y mucho de el recurso que tienen ahí, que les he dado en los apuntes, ahí va como una dirección muy enfatizada, muy puesta en hacer que la teología sea vivida, porque en muchas de las doctrinas, especialmente de las que enseño y estoy inmiscuido, me ha tocado vivirla. No lo digo por palabra, no lo digo porque simplemente dice la Biblia, sino que en la vida real Dios puede hacer y es capaz de hacer. Y entendemos, y ahí viene la palabra encarnada. Y por esa razón, parte de todo esto es parte de la vivencia. Y por eso, al resumir, estaba anotando, justo ahí tengo el primer anote y ya lo incorporé. Es de esa relación con Dios podemos aprender aún más. Haga que la gente, los hermanos, los estudiantes, que en esa relación aprendan. Tú solo eres el que das la pauta y ellos aprenderán aún más de lo que tú les dijiste, porque el Espíritu Santo los guiará y no los hará equivocar. Y por eso para mí, como dije, ahora sí entienden por qué fue un sueño, porque en realidad tal vez no hubiera estado compartiendo esta materia, pero siempre Dios tiene propósitos maravillosos y Él nos ayuda a dirigirnos por dónde debemos ir. Y yo les animo a todos ustedes a dar este paso. Bueno, no tenemos mucho tiempo para todos, pero sí podemos habilitar para algunos para que puedan dar su percepción o cómo cambió su forma de pensar. Esta manera de estudiar, de entender, comprender y por sobre todo vivir su palabra. Bueno, ¿quién quiere ser el? Solo, bueno, no vamos a poder dar a todos porque somos varios, pero sí algunos. Adelante. Y quiero terminar aclarando como dije, bueno, les puedo dar hasta mañana, pero úsenme correctamente los prompts y para la propuesta, primero pongan el prompt y luego suban su proyecto que ha generado y en base al proyecto lo va a afinar aún todavía, porque lo que han hecho su proyecto es como gustar algo de eso. Y sobre eso ustedes pueden dirigirlo y decir yo quiero así, yo quiero así, yo quiero así. Y se les va a configurar de acuerdo a la lectura que le hayan hecho. Lo que no quiero es que apenas les genere y me envíen tal cual. Léanlo, analícenlo, quiten lo que no les parece y lo que sí les aporta, déjenlo. Vamos con Grover, adelante. Respecto al PROM, el último que nos ha enviado, ¿ese es con el que tenemos que trabajar para el proyecto y al mismo tiempo la monografía o con el para primero, la anterior monografía? El programa que les estoy dando les va a servir para la propuesta y para la redacción. Para la redacción, eso todavía no lo activen hasta que reciban la retroalimentación mía. Solo ven hasta la propuesta y de ahí tienen que solo agarrar, copiar y pegar en la plantilla de la que está en la facultad. El último entonces es solo para la propuesta monográfica. ¿Cómo? ¿El último es solo para la propuesta monográfica?
Sí, no, tiene para la redacción, pero no me llegan a la redacción todavía, solo hasta la propuesta. Y para hacer el Está proyecto, dividido en dos fases. y para hacer el mini proyecto, ¿Cómo? y para hacer el mini proyecto, Hay otro prom que les he dado. el que nos ha dado antes, el de ayer, ¿no ve? El que dice avanzado, o el Sí, paso a paso. ambos dicen avanzado, solo que uno dice ahí dice para mini proyecto y el otro es para propuesta y redacción de monografía. Dice. Ok, ya pasa. Ok. ¿Le podemos enviar primero para que nos eche un visto bueno, pastor, antes de poder Sí, sí, enviarlo oficialmente? sí, no hay problema. Como vamos a estar 2 semanas, no hay problema. Podemos interactuar todavía, no hay ningún problema. Ok. Profe, de esta manera la monografía se va a terminar más rápido, ¿verdad? Es como que nos da mucho más, es decir, el hecho de que nos ofrezca la bibliografía ya es como un avance. Una de las cosas que yo vi que, por ejemplo, yo tuve que limitarle los pasajes porque como va a sacar como exégesis del texto, le tuve que limitar porque me lo quería hacer todo de Génesis y Apocalipsis, que me encantó, pero en una monografía que piden 15 de 15 a no muchas páginas, para un estudio personal se me hace que es excelente porque nos da la riqueza de los textos, ¿no? Sí. Sí, tienen que delimitarlo y en tiempo les ahorra, porque lo que ustedes podían leer los libros no sé en cuánto tiempo y revisarlos, les ahorra porque se los lee él y les da la postura. Ahora ustedes ahí escogen o no y ahí tienen que enriquecer ustedes en base a eso, aumentar con otros autores. Y eso sí, la recomendación. Lo que sí no quiero es que lo que les genere me entreguen, sino ustedes pónganle ahí sobre esa base vayan alimentándola. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo les pareció? ¿Qué les pareció este enfoque, esta orientación de enseñar teología? Excelente, pastor. Celia. Sí, para mí ha sido enriquecimiento de muchas bendiciones, sí, pastor, porque a la verdad verlo desde la perspectiva integral de la teología bíblica, narrativa y también sistemática, lo vemos desde distintas perspectivas y nos ayuda conocer eso, porque a la verdad cuando estamos enseñando la teología sistemática, vemos de una manera simplemente vertical y no vemos las otras perspectivas. Para mí ha sido de gran bendición conocer este punto, especialmente del enfoque vivencial, que toda la palabra de Dios que vamos a ir conociendo, integrándola, Dios nos manda a experimentar, ¿no? A vivir lo que estamos conociendo.